Hola, ¿cómo están? Encantada de saludarlos. Mi nombre es Viviana Pérez, soy fisioterapeuta de la salud pélvica y yo estoy aquí en mi casa, en la Clínica Católica. Y hoy queríamos hablar un poquito sobre los tabús de que son o que la gente habla sobre la incontinencia urinaria. Y para empezar, les quiero comentar que una gota es incontinencia. Algunas veces las personas dicen, no, yo no tengo tanta incontinencia porque a veces solamente cuando salto, brinco, empieza un goteo, no es tan importante. Bueno, yo siempre les digo que si ustedes van al supermercado, desde las grandes cadenas hasta las pulperías del barrio, ahorita ustedes pueden encontrar toallas de las diferentes marcas, pero para incontinencia. Y como yo siempre digo, si se vende en el súper es porque lo compran. Así que imagínense la cantidad de personas que tienen que utilizar protectores porque tienen pérdidas de orina. Recuerden, una gota es incontinencia. Entonces, para conocer esto de los tabús y irnos aflojando, hay que comprender que hay una institución internacional, se llama el ICS, o que es la Sociedad Internacional de Continencia, que este 14 de marzo se celebra el Día Internacional de la Incontinencia, en donde todos los profesionales que trabajamos esta área, pues lo celebramos para poder hacerlo público y cada vez más romper estos tabús. Entonces, resumiendo, hay 11 tipos de incontinencia. Hay incontinencia en el cual generalmente se puede producir en adultos mayores o en niños, pero esto no quiere decir que es habitual o normal, porque esa es la palabra que hay que quitar de esta línea, que la incontinencia se produce en estos extremos de grupos etarios o grupos de personas mayores o niños. Para todo hay un proceso. Neurofisiológicamente hablamos de que un niño logra ser continente a partir de los 4 o 5 años correctamente, que su cerebro y su capacidad del sistema urinario están conectados a ese momento. Y los adultos mayores podríamos estar hablando de una incontinencia funcional cuando tienen algún tipo de alteración cognitiva en la cual no comprenden realmente qué es lo que está sucediendo y perdieron este centro de control, ¿ok? Entonces, hay diferentes tipos de incontinencia. Hay incontinencia, por ejemplo, cuando hay un rebosamiento. ¿A qué significa incontinencia por rebosamiento? Les voy a contar. Por ejemplo, esta es la vejiga. Y cuando la vejiga se empieza a llenar, entonces ella se empieza a distender. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Bueno, que hay personas que, por ejemplo, aguantan mucho las ganas de orinar y la vejiga se va haciendo grande, 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 y al llegar al tope máximo se levantan o se ponen de pie o se ríen, y eso elimina una cantidad de orina muy importante, que no es incontinencia de esfuerzo. ¿Y cómo sabemos nosotros esto? Bueno, porque hay que hacer una buena historia clínica para poder determinar qué tipo de incontinencia y cómo le podemos ayudar. Entonces, les repito, hay una que se llama el rebosamiento. Pasa mucho en las personas que no tienen acceso a ir a orinar con regularidad. Por ejemplo, me ha pasado mucho con maestras, con personas que trabajan en call center o por ejemplo, en diferentes industrias en donde tienen que permanecer muchas horas sin poder ir al baño, y eso nos altera esta complancia, se llama, o distensión de la vejiga, que es normal, pero no puede ser tan grande. Después existen otros tipos de incontinencia urinaria. La más común, si quisiéramos ponerle un nombre, es la incontinencia de esfuerzo. Y en esta se produce porque el peso, que estamos hablando de todo lo que significa el tronco y luchar contra la gravedad, cae sobre la vejiga. Y la musculatura del suelo pélvico, la musculatura de los esfínteres, no es suficientemente fuerte, y esto produce que haya fuga. Yo siempre le digo a la gente que fue que se le perdió alguna aplicación donde usted sabe dónde hay que llegar, pero no sabe cómo. Entonces, ¿qué significa? Que las personas saben cómo apretar, pero nunca rehabilitan ni fortalecen la musculatura del suelo pélvico, y eso hace que no tengan una conciencia adecuada de cómo contraer. Entonces, la incontinencia de esfuerzo se presenta en personas jóvenes que hacen deportes de alto rendimiento, en mujeres durante el embarazo o en personas de cualquier edad que no conozcan adecuadamente su suelo pélvico, y principalmente hay factores de riesgo como el fumado, como por ejemplo el tomar alcohol o bebidas irritantes, o también
el sobrepeso. Esas son tres alternativas muy importantes que nosotros nos topamos con las personas que tienen incontinencia de esfuerzo. Existen otro tipo de incontinencias como por ejemplo muy relacionadas al acto sexual. Por ejemplo, hay incontinencias que se llaman coital o climatérica, que una se relaciona más que durante las relaciones sexuales se pueda tener salida de orina y cuando se llega al orgasmo también se tenga salida de orina. Existe otro tipo de incontinencia que por ejemplo puede ser o mal llamado incontinencia urinaria de urgencia o seca. ¿Qué significa esto? Bueno, que la vejiga tiene unos estímulos nerviosos para poder determinar cuándo está llena o cuándo está vacía o cuándo tenemos que contraerla o relajarla. Nosotros no controlamos eso. Tiene que quedar súper claro que el sistema nervioso autónomo, que es como un organizador a nivel del cerebro para poder establecer el control de la vejiga, es el que informa al otro amigo, al sistema nervioso central y cognitivo, que tenemos que ir a orinar. Entonces, cuando hay incontinencia de urgencia, la vejiga tiene un desequilibrio eléctrico que produce constantes necesidades de ir a orinar, aunque la cantidad de orina sea muy poca. Entonces, tenés imperiosas ganas de orinar. A eso se le llama mucho vejiga hiperactiva o incontinencia de urgencia, como les repito, y algunas veces las personas lo confunden con que tengo urgencia de ir a orinar. No, una cosa es que tengas un gran deseo de ir a orinar y otra cosa es que tengas imperiosas ganas de orinar. Volviendo a esta última, que es la incontinencia de urgencia o vejiga hiperactiva, eléctricamente está alterado ese sensor, entonces nos hace ir a orinar más frecuentemente, aunque no tengamos el completo llenado que quisiéramos. No siempre tiene que ver precisamente con que hay una disfunción muscular, puede ser una disfunción eléctrica, ¿verdad? Así como cuando se va a quemar una luz en la casa, que nosotros vemos cómo parpadea la luz, así llegan las señales a la vejiga y por eso es que tenemos deseos constantes de orinar, aunque no tengamos un llenado completo. En los varones, principalmente, vemos incontinencia cuando hacen cirugía de próstata. Si ustedes pueden ver, esto es un corte transversal, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver a la persona cortada a la mitad y aquí vamos a tener a la vejiga y aquí esto morado que ustedes pueden observar es la próstata. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que cuando se quita la próstata, entonces se rompen o se eliminan diferentes tipos de nerviecitos que pueden llegar a producir una alteración o que también se pueden llegar a romper los esfínteres. Es lo que más pasa en los varones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el sistema del suelo pélvico, aunque es muy similar, ¿verdad? Estructuralmente cambia por lo que es el útero y la cavidad vaginal en las mujeres. Pero en el varón, esta incontinencia se presenta principalmente porque no está este estrechamiento que va a tener la próstata. Ahora, es completamente rehabilitable y ahí es un llamado de atención a todos aquellos caballeros que se van a hacer una cirugía de próstata porque tenemos que tener terapia antes y después. Bueno, en realidad, en todo lo que son cirugías abdominales y pélvicas, es importante la rehabilitación previa para que posterior a la cirugía tenga una mejor recuperación. Exactamente igual que una operación de rodilla, pero en fisioterapia pélvica estamos hablando de los órganos del área pélvica. Entonces, cuando ya el paciente sabe contraer adecuadamente los músculos del suelo pélvico, que estos van a llegar a ser un soporte a esos esfínteres, porque antes no participaban tan estrechamente. Entonces ahora hay que hacer consciente esa contracción en los varones y eso nos ayuda a que el paciente se vuelva continente. En realidad existe un gran porcentaje de rehabilitación, estamos hablando de casi un 80-85% de un proceso de rehabilitación en donde el paciente no tiene fugas de orina. Y ojalá no se nos acostumbren a los pañales porque algunas veces estos soportes hacen que se alargue más este proceso de concientización y de control. Entonces en los varones principalmente está muy ligado a lo que es la eliminación de la próstata. Existen otro tipo de incontinencias como por ejemplo porque se quebró una pierna y usted no pueda llegar al baño, que llamamos por una discapacidad. Ahí no tiene ningún problema el sistema urinario ni muscular, sino es el cuerpo que vos no puedes llegar al baño.
no porque no tenga la fuerza de contraer, sino que usted no puede llegar o porque no hay un baño y se orinó. Existen otros como por ejemplo, déjenme pensar cuál otro que ya le he dicho muchos, incontinencia principalmente vamos a ver, ya dijimos urgencia, dijimos incontinencia de esfuerzo, rebosamiento, la enuresis que es en los chicos, funcional que es en los adultos mayores, la climatérica, la coital. Yo creo que estoy cumpliendo con casi todas y con urgencia. Esos son los diferentes tipos de incontinencia. Ahora, ¿cómo lo abordamos los profesionales? Generalmente, ¿verdad? Según las normas a nivel internacional, es un trabajo colaborativo entre lo que es principalmente el fisioterapeuta con el urólogo o el fisioterapeuta con el ginecólogo. En algunas veces, por ejemplo, puede ser el médico internista o también puede ser el oncólogo. En aquellos pacientes que tienen algún tipo de alteración tipo cáncer y que han recibido alguna cirugía o que han recibido radio o quimioterapia y tienen como una sintomatología secundaria lo que es la incontinencia urinaria. Entonces, entre todos los profesionales establecemos cuál es el camino al proceso de recuperación y siempre entendiendo que siempre algo que se mueva y contraiga hay vínculo con el fisioterapeuta. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero si generalmente la ortopedia, si me fracturé o me golpeé una mano y ahí está el fisioterapeuta. Todo lo que tenga que ver con movimiento, hay fisioterapia. Entonces, si hay una cesárea, necesitamos fisioterapia. Si hay una histerectomía, ocupamos fisioterapia. Si hay una cirugía de colon, ocupamos fisioterapia. Si hay una cirugía de próstata, ocupamos fisioterapia. Entonces, siempre es muy importante trabajar en conjunto a un nivel bastante vertical, mejor dicho, horizontal entre todos los profesionales para que usted se recupere. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como fisioterapeutas? Bueno, tenemos varias cosas importantes, pero entre las tres fundamentales, uno, cambio de hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros venimos, evaluamos a cada una de las personas que nosotros recibimos y responsablemente llegamos a determinar qué es lo que está pasando, porque algunas personas llegan y me dicen, no, es que yo me orino. Bueno, pero hay que hacer una historia clínica para ver qué fue lo que pasó, cómo está su estado hormonal, qué pasó, qué cirugías hay, ¿verdad? Etcétera, para poder llegar a determinar en cuál de todas las casitas cabe y ver cómo solucionamos el problema de la continencia, porque nosotros buscamos continencia, eliminamos la incontinencia. Entonces, puede ser que algunas veces existen personas que toman increíble cantidad de tazas de café, ¿verdad? Se pueden tomar 7, 8, 20 tazas de café al día y terminan con una vejiga hiperactiva, acuérdense, en la que tiene un daño eléctrico. Entonces, cambiándole los hábitos a esa persona, ingiriendo menos tipo de irritante como lo que es el café, puede mejorar. O, por ejemplo, puede ser una persona que hace mucho ejercicio, que tiene una actividad funcional perfecta, un peso ideal, pero que tiene un sistema de conducta en el cual no puede ir a orinar a cualquier baño. Entonces aguanta 4, 5, 6 horas sin ir al baño y eso produce una vejiga grande que pueda llegar a producir una incontinencia por rebosamiento. Entonces, eso se llaman cambios de hábitos, enseñarle a las personas qué situaciones están alterándole o qué puede mejorar. Ahora, existe también lo que nosotros denominamos ayuda con ejercicios, que el nivel de evidencia en salud, siempre tienen que escuchar ustedes eso, de que la evidencia científica, entre más pequeñito sea el número, o sea, 1, con la primera letra del alfabeto, es lo más importante. Entonces, si a usted le dicen, bueno, usted puede preguntar, ¿me va a dar tal medicamento o tal ayuda y tiene evidencia científica? Sí, bueno, perfecto. ¿Qué nivel de evidencia? Entonces, el nivel de evidencia 1A es el nivel de evidencia más certero que existe y que ya está bastante probado. Nosotros en fisioterapia tenemos estudios de nivel de evidencia 1A que si hacemos un plan de ejercicios de fisioterapia durante 8 a 12 semanas, la incontinencia principalmente por esfuerzo es eliminada. Entonces, esta incontinencia por esfuerzo en conjunto, por ejemplo, lo que son agentes electrofísicos, como lo que es electroterapia, radiofrecuencia, diferentes estímulos, favorece y acorta este tiempo y hace que estas 8 a 12 semanas usted tenga una menor sintomatología,
cada vez menos tiempo va a tener, o sea, el proceso de recuperación se acorta, pero usted siempre debe seguir haciendo estos ejercicios. Es como que tenga debilidad en las piernas y debemos seguir caminando todos los días. La OMS habla de 25 minutos diarios, 150 minutos a la semana para prevenir cualquier tipo de enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, etcétera. Incontinencia también. Entonces, ¿qué queremos estar hablando? De que ocupamos ejercicio. Entonces, vamos a tener cambio de hábitos o de conducta, o puede ser también que hagamos, en conjunto tenemos que hacer ejercicios y podemos utilizar algunos de estos diferentes equipos. Actualmente existen diferentes tipos de mercados y ahora hay una famosa silla que si usted se sienta en la famosa silla, supuestamente eliminamos la incontinencia. Mi recomendación siempre es que usted tiene que saber qué tipo de músculo es, cómo está activando ese músculo y posteriormente cuando usted logre tener control podemos pasar a la silla. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener capacidad de controlar sus músculos. No sé si hay alguna pregunta, dime. No, muchas gracias por este espacio. Realmente creo que todos estamos aprendiendo. ¿Qué es lo que causa que yo tenga incontinencia? Bueno, hay muchos factores, ¿verdad? Principalmente, como te repito, hay que saber cuál de todas las incontinencias estás teniendo para poder determinar qué es lo que lo está provocando. Pero hay que hacer algo muy simple. Si nosotros no sabemos cómo se cierra, aunque lo hacemos casi, ¿verdad? Innatamente, porque hay un esfínter que se llama el esfínter interno que él está siempre cerrado. Solamente cuando la vejiga está demasiado cargada, ya dice al otro, ya abrámonos, y es ahí cuando uno siente esas imperiosas ganas de orinar y que necesita ser evacuada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros hacemos actividad, corremos, brincamos, saltamos o estornudamos, o por diferentes otros tipos de situaciones, se sale la orina sin que yo quiera, eso es la causa de la incontinencia, ¿verdad? Tiene que tener el deseo de que no se puede salir y se sale sin que nosotros queramos. Ok, perfecto. Ahora, digamos, por ejemplo, que me pase un día. Digamos, ayer me pasó que se me salió, pero si el día siguiente ya no se me salió, igual sí es necesario ir al doctor. A mí me parece que es importante siempre revisarse. Yo estaba muy feliz cuando crearon las guías de sexualidad aquí en Costa Rica con las diferentes entidades educativas, porque a mí sí me parece que hay que conocer su suelo. Así como usted conoce su carita y ahora nos vestimos, ¿verdad? Para ir a ver a la famosa Karol G, teníamos nuestro outfit. Bueno, hay que conocerse para poder saber cómo es su suelo pélvico, cómo se contrae. Entonces, desde pequeños, si nosotros conocemos cómo nos contraemos, cómo logramos tener una adecuada conocimiento sin verlo como este tabú que queríamos hablarlo, ¿verdad? Porque algunas veces el suelo pélvico, hablando de la vulva o hablando del pene, se habla como de situaciones desagradables, que no se pueden mencionar, que dan asco y generalmente eso aparta del conocimiento a las personas. Y creo que si vos tenés una sola fuga, hay que revisar. Esto es como un fontanero, no puede haber fugas, o sea, tiene que ser que estabas en el concierto, por ejemplo, y que tenías 7 horas de estar ahí y que no fuiste y te orinaste. Bueno, pero es que esa es una causa lógica porque tenías mucho tiempo de orinar y no tenías un baño. Pero lo preocupante es que vos hagas un esfuerzo y tengas fugas, ¿verdad? Ese es el problema radical entre otras, ¿verdad? Ok, perfecto. Y nada más para continuar, bueno, tengo 2 preguntas más. Una es, me imagino que más adelante va a hablar si hay ejercicios para aprender a contraer. Y hay una edad aproximada o específica que los estudios digan que normalmente se da más la incontinencia. Volvemos a la teoría de cualquiera de todas, depende del tipo de incontinencia, se da por grupos etarios, ¿verdad? Depende si es niños, pues niños, adultos mayores, pero lo que sí quiero decirte es que hay que salir del tabú que la incontinencia es de adultos mayores o de gente con menopausia. Eso hay que sacarlo porque estamos viendo personas jóvenes que hacen ejercicio, alto rendimiento y tienen fugas de orina. Entonces, no está relacionada con pues sí tiene una relevancia muy importante su MSE, su grado de obesidad o no, ¿verdad? O su actividad física, que para mí más importante es cuánto usted se mueve.
Venimos viendo con el paso del tiempo, ¿verdad? De que si nosotros analizamos cuáles son los cambios que vamos teniendo de aquí hace 2000, 3000, 4000 años, decimos, no, pero son increíbles, ¿verdad? En lo que respecta a civilización, pero nosotros el organismo va cambiando muy poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hace 50 años, hace 100 años hacíamos más actividad física que la que estamos haciendo hoy en día. Entonces, la musculatura se debilita y los tejidos se distienden. Y volviendo a tu primera pregunta de que si hay ejercicios, por supuesto. Tenemos ejercicios específicos para lo que es la musculatura del suelo pélvico que tiene que estar en concordancia con todo el resto del cuerpo y también con la cavidad abdominal. Ahora, si queremos hablar, por ejemplo, de tipos de ejercicios, es muy importante algo que siempre les recordamos a ustedes, de que cuando usted simula, porque esa es la palabra que quiero que apliquen aquí, usted va a orinar y para el chorro de la orina, tiene que aprender en una sola vez que esos son los músculos que hay que contraer. Está completamente contraindicado parar el chorro de la orina mientras está orinando. ¿Por qué? Porque eso hace que la orina se devuelva y eso puede llegar a producirte constantes infecciones urinarias. Entonces es por eso que nosotros decimos que es como una simulación el parar, porque no es que lo pare realmente, es que comprendas cuáles son los músculos que usted detiene o que usted contrae fuertemente para parar ese chorro de orina, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre es más simple, no es más fácil, pero es más simple porque como el órgano reproductor está expuesto, usted perfectamente puede ver músculos alrededor del esfínter, cómo se contraen. Entonces, con un espejito podrían ver con mucha facilidad cómo la base del pene se contrae. Y eso nos facilita la recuperación. En nosotras las mujeres existen diferentes tipos de dispositivos que utilizamos para poder concientizar. Porque si ustedes que nos están viendo o nos van a ver, yo les digo que contraigan, ¿verdad? El meato urinario se contrae las nalgas. Y si ya se contraen los glúteos, perdimos. No tiene por qué estar involucrados los glúteos con el triángulo anterior que llamamos en anatomía, ¿verdad? Que es lo que se refiere a el triángulo de la micción, a tratar de contraer ese esfínter uretral. Entonces hay que ir siendo muy fino y muy guiado para poder lograr esa concientización del movimiento y lograr esa contracción adecuada. No sé si tienes otra preguntilla por ahí. Ok, una cosa muy importante que también hay que hacer como tabú y irlo borrando es hablar del síndrome geniturinario. El síndrome geniturinario se presenta en mujeres en las cuales hay una disminución del estrógeno, y ojo que disminución del estrógeno lo podemos encontrar post-menstruación, o sea que a cualquier edad, dando de mamar y en pre y en menopausia, ¿verdad? Y algunas veces cada menstruación o dar de mamar ni tan siquiera se nos pasa de que hay una disminución del estrógeno y se reseca mucho lo que es la vulva. Y aquí quiero hacer hincapié en donde quiero que quede muy claro qué es la vulva y qué es la vagina, porque son dos cosas diferentes que la gente confunde. Pues esta maqueta no tiene vulva, ¿verdad? Porque pues es anatómica y no la trae esta parte. Pero esta parte de aquí que la gente llama, que es que está la vagina, no está la vulva. La entradita, ¿verdad? De este tubo que va a terminar donde está el útero es la vagina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta estructura, que es como un tubito en donde sale la menstruación, en donde se pone la copa menstrual, en donde ingresa el pene, etcétera. Esto es de un material que es medianamente plástico, en donde nosotros, no plástico, ¿verdad? No, estoy haciéndole como una similitud. Entonces, cuando hay estrógenos, ese plástico está duro, pero cuando no hay estrógenos, se vuelve como un cartón arrugado. Y esto nos produce a nosotros que exista una alteración de la estabilidad, tanto de la vagina como de la uretra, y hace de que se pueda movilizar aún más y produzca fugas de orina e irritación. Tan simple como tener un buen hidratante, que no tiene que ser un aceite. Ahí sí es muy importante que consulten un profesional, porque a veces es tanta la resequedad que existe que puede llegar a producir lesiones en la piel.
Entonces, cuando nosotros nos topamos con disminución de los estrógenos, es muy importante consultar al profesional y dígale al fisioterapeuta o a la fisioterapeuta de salud pélvica siempre en la entrevista que usted está teniendo este problema. No tiene por qué sentirse mal, es una situación que se produce con naturalidad, pero volvemos a estos 2000 años de evolución en los cuales cada vez nosotros tenemos mayor proyección de vida y estamos teniendo una vida postmenopáusica muchísimo más larga que la que habían tenido nuestros abuelos o bisabuelos. Entonces, ¿qué quieren? Usted tiene que tener calidad de vida. Con 65 años empieza a conquistar el mundo. Entonces, tiene que estar en buena calidad y tiene que estar sano y feliz. Ahora, este síndrome se contrarresta, como le digo, con diferentes tipos de situaciones, con ayuda de fisioterapia. Ahí, ven, ahí es aplicable, por ejemplo, el uso del láser, el uso del IFU, el uso de diferentes técnicas como la radiofrecuencia, también ablativa o no ablativa, que es la que usamos los fisios, para poder regenerar esas paredes de la vagina y mejorar esa situación que era como acartonada y volverla como plástico de PVC y mejorar esa estabilidad que nos ayuda a que no haya infecciones. Yo creo que eso es de lo más importantes. Y para terminar, creo yo que una de las cosas que sí quiero hacerles mención es que cosas, o nosotros en salud hablamos de red flags, banderas rojas. Si usted va al ginecólogo y cuando se va a hacer el Papa Nicolau, que es algo que hacemos todas desde que estamos jóvenes, llegan y nos ponen el espéculo y nos duele, es importante visitar a su fisioterapeuta de suelo pélvico. ¿Por qué? Porque esa apertura puede ser por resequedad que molesta o puede ser porque los músculos del suelo pélvico estén demasiado rígidos y al estar tan duros y rígidos puede llegar a producir fugas de orina. Entonces, vean que esa es una cosa muy importante. Si pone el espéculo y molesta, visite a su fisioterapeuta de salud pélvica. Otra cosa muy importante, si usted tiene cualquier tipo de fuga urinaria o de gases, visite a su fisioterapeuta de salud pélvica. Y algo muy importante, y hoy que estamos hablando de incontinencia, pero no de dolor, no puede haber dolor en ningún momento. No puede haber dolor en ninguna actividad sexual en la cual usted se encuentre. Eso se denomina dispanuria y no puede sentir molestias ni dolor. No puede haber dolor, insisto, en ningún momento, y eso también puede ser que exista una alteración en la tensión del músculo, así como a veces uno amanece con tortícolis. Bueno, el suelo pélvico es un músculo y se puede contraer, y entre más estrés usted tenga, más posibilidades de producir estos síntomas. Entonces, recuerden, si tiene fugas, además de eso, si cuando abre el espéculo siente molestias, si siente dolor en las relaciones sexuales, y además de eso el estreñimiento, ojo, porque el estreñimiento algunas veces se presenta por algo que se denomina disinergia defecatoria. Suena muy grande, pero al final de cuentas es que usted tiene muchas ganas de echar caquita, pero el esfínter en lugar de abrirse se cierra. ¿Y qué tiene que ver esto con la incontinencia que estábamos hablando hoy? Bueno, que al pujar tanto me estira los tejidos, entonces cuando usted tiene la vejiga muy llena, cualquier movimiento y como está tan flojo la distensión del tejido conectivo puede tener pérdidas de orina. Entonces, ojo con ese estreñimiento que también puede ser de consulta con fisioterapia. Obviamente que si usted va a tener un bebé, sería maravilloso que pueda consultar previo al embarazo, durante el embarazo, y estamos hablando que ya nosotros intervenimos en este gran cuarto trimestre. Ya no se habla de que el embarazo es de 3 trimestres, sino de 4 trimestres, y empezamos la fisioterapia aproximadamente 24-48 horas posparto para que usted se recupere de la mejor manera y evitemos incontinencia urinaria, evitemos los prolapsos y evitemos también lo que se denomina diástasis, que es una apertura a nivel abdominal, y eso produce un desbalance que puede llegar a producir también un descontrol e incontinencia urinaria. Entonces, ojo con los embarazos. Y por último, ya me voy, no se preocupen, pero una cosa que sí quiero aclararles es, una cosa es vejiga baja y otra cosa es incontinencia urinaria. Son dos cosas completamente diferentes. La vejiga baja es un prolapso. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿se acuerdan del tubito de la vagina? Bueno, aquí está la vejiga.
Si se rompen estas paredes, la vejiga se empieza a invaginar, se empieza a meter por la vagina y puede prolapsarse y puede llegar a salirse la vejiga. Eso se denomina grado 4. Si va por el principio grado 1, la mitad grado 2, grado 3 y grado 4. Pero se puede salir la vejiga, se puede salir el útero o se puede salir el recto. Y eso es un prolapso. Entonces la gente dice, no, yo tengo vejiga baja, entonces tengo incontinencia. No, eso es un prolapso que puede ser que tenga incontinencia o que no la tenga. Es muy importante revisarse. Estaba escuchando hace poquito un congreso internacional que andaba que, ¿cómo decirle a la gente? Que se evalúe. Y la mejor recomendación, y volvemos a los tabús de que saquémonos estas ideas de la cabeza, es que mientras usted se esté bañando y de pie, porque tiene que ser de pie, usted podría introducir un dedito en la vagina y tratar como de hacer un pujo. Si usted siente que los órganos dentro de ese tubito se mueven, auxilio, tiene que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque puede decir que tenga algún tipo de prolapso grado 1 o grado 2 y eso esté propenso a que haya un prolapso más importante. Y lamentablemente los prolapsos no duelen. Entonces usted se da cuenta muy tarde, más si no se examina y si no conoce con facilidad su suelo pélvico. Entonces ahí yo sí le diría, hay que pagarse a ver, hay que poder evaluar su suelo pélvico y poder hacer actividad física constante con educación. No con más, no significa menos, hay que hacerlo bien y con la guía adecuada para poder estar con buena calidad de vida. Entonces, dime. Sí, doctora, nada más, bueno, nos dicen interesante, gracias, muchas gracias. Mucho gusto. Buena información y nos preguntan su nombre. Viviana Pérez Umbado. Sí, no sé si hay alguna red social donde la puedan encontrar. @suelo pélvico CR. Estamos para servirle. Vivi Pérez Umbado, aquí estamos. Trabajamos con la Católica, en el Departamento de Fisioterapia de la Católica. Y apunto también para que estén atentos de que vamos a hacer unos talleres de concientización para que ustedes vengan y hagan ejercicios acá, concienticen lo que es el suelo pélvico y vamos a hacer también ejercicios para embarazadas, yoga prenatal y postnatal para que lo tengan por ahí presente también. Vivi Pérez, Suelo Pélvico CR, para servirles. Igual, si quieren más información, también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el 8830-6765, o por llamada, y ahí le toman los datos y se lo mandan a usted. Entonces, para que lo tengan por en cuenta. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, estamos para servirle en algo que me apasiona tanto como es esto.